Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes trayéndoles otro caso más y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos de Elizabeth Holmes. Vamos a ver todos los detalles. Elizabeth Ann Holmes nace un día 3 de febrero de 1989 en Washington, Estados Unidos. El padre de Elizabeth fue un hombre de nombre Christian Holmes y su madre una mujer de nombre Noel. Elizabeth por el lado de su padre tuvo mucho acercamiento a la ingeniería y por el lado de su madre tuvo mucho acercamiento a la medicina. Cuando Elizabeth tiene 9 años, la familia debe mudarse de Washington hacia Houston. Su padre había sido contratado en una empresa muy importante de ingeniería, la cual trabajaba en Houston, y en ese momento estaban desarrollando muchas cosas bastante revolucionarias para la época. En ese momento Elizabeth comenzó a interesarse mucho en el trabajo de su padre. Él no solamente había trabajado en Estados Unidos, sino que también lo había hecho en China. Esto le interesó mucho, como muchos de los documentos en los cuales se hablaba del trabajo de su padre estaban en chino. Ella le pide a su madre que le inscriba en las clases de este idioma. A todo el mundo le pareció muy extraño o muy sorprendente que Elizabeth a tan corta edad quisiera aprender uno de los idiomas más difíciles que puede haber. El hermano de Elizabeth también fue inscrito en estas clases, por lo cual ellos con una corta edad ya sabían dominar varios idiomas. Teniendo en cuenta que ya tenía un poco de conocimiento en chino, Elizabeth hace un viaje de estudios hacia el país asiático cuando está en la escuela secundaria. Aquí ella ya mostraba pues un poco de querer ser emprendedora. Comenzó a venderles compiladores del programa C++, del lenguaje de programación, a universidades chinas. Cualquier persona que le preguntara a Elizabeth qué quería ser ella cuando fuera grande, ella solamente tenía una palabra para describir: millonaria. Y en ese momento ya había empezado a hacer algunos negocios. Elizabeth vuelve de China hacia Estados Unidos y comienza a prepararse para asistir a la universidad. Escogió Stanford y la carrera de ingeniera química. Esta carrera metía las dos pasiones que tenía. Por un lado, lo que hacía su padre, que era la ingeniería, y por otro también tenía que ver con la medicina, lo cual era en lo que se desempeñaba su madre. Creía que era prácticamente la carrera perfecta. Ella ingresó a esta universidad en el año 2001. Luego del primer año, ella se fue a hacer una pasantía a Singapur. Estando en Singapur, Elizabeth inventa un parche. Este parche podía darle a las personas un fármaco muy importante, un fármaco que era contra el virus respiratorio agudo y grave, que resulta ser una forma grave de neumonía. Las personas, al ponerse el parche, rápidamente tomaban el fármaco y era básicamente muchísimo más fácil que vacunarles, darles una pastilla o todo este tipo de cosas. Elizabeth se sintió muy orgullosa de haber inventado esto. Teniendo en cuenta su pasantía en este lugar y además sumado a esto su miedo a las agujas, se le ocurre otra idea. Una idea que para ella sería completamente revolucionaria. Quería hacer una máquina, un parche o algo. No sabía bien qué era, pero quería hacer algo que con una gota de sangre te pudiera hacer todos los exámenes posibles, que no te tuvieran que sacar grandes jeringas de sangre como se hace ahora, sino que tuvieras con una sola gota todo lo que tu médico necesita. También llegó a pensar que podían hacerlo de manera muy rápida y también quería reducir el costo de los exámenes de sangre que se estaban dando a casi la mitad de su precio. Elizabeth se siente muy motivada por esta idea. Lo primero que hizo cuando regresó a los Estados Unidos fue patentar esta idea a su nombre. Le pide ayuda a un profesor de universidad, el cual tiene por apellido Roberts. Este le ayuda a generar un poco la idea. Cuando termina el segundo año de universidad,
Elizabeth decide abandonar la carrera para dedicarse 100% a su empresa. Elizabeth utilizó todos los fondos que sus padres habían dejado para su universidad para dejar a flote la empresa. Ella comienza a hablar con su catedrático, este catedrático lleva a algunos conocidos y poco a poco se empezó a formar un grupo de personas quienes creían en la idea de Elizabeth. Elizabeth bautizó la empresa como Theranos, una mezcla entre terapia y diagnóstico por sus nombres en inglés. Esto conmovió muchísimo a todo el mundo y hubo mucha gente que comenzó a querer ser socio capitalista de la empresa. Recordemos también que Elizabeth no era una persona aparecida en el medio, era una persona que venía de una familia con una gran dinastía en los negocios y de personas muy influyentes e importantes, así que para ella conseguir un poco de dinero para financiar su empresa no iba a ser nada difícil. Además de eso, ella vendía de forma excelente su idea y le daba muchas esperanzas a las personas que se acercaban a ella. Elizabeth tenía un pequeño secreto y es que desde el año 2000 había estado manteniendo una relación con un hombre que cuando lo conoció era casado. En el año 2000 ella viajó a Beijing para un congreso. Allí conoció a un hombre de nombre Sonny. Elizabeth tenía 18 años y Sonny tenía 37. Además tenía una familia. Cuando Sonny se divorció, estos comenzaron una relación. Elizabeth trajo a su novio Sonny a la empresa para que pudiera ser parte de esta y fue así como empezó el sueño de la emprendedora. Elizabeth era vista como una pionera para acabar con todos los métodos de medicina tradicionales. En 2010 la opinión pública comienza a hablar de Elizabeth y su empresa. Es aquí que comienza a tener mucha publicidad y ya se le acercan muchas más personas para poder invertir en lo que ella quería lograr. Se le acercaron personas muy importantes como por ejemplo una persona de la familia que había fundado Walmart. También personas muy importantes que desembolsaron millones de dólares. Para ese año 2010 ella ya había creado un prototipo de la máquina que quería usar. Ella la bautizó como Edison. Dijo que esa máquina con una gota de sangre, una simple gota de sangre, podría realmente hacer todos los exámenes que los médicos requerían. Ya no hacía falta pues extraer grandes cantidades de los cuerpos. Como les digo, al final de cuentas Elizabeth supuestamente había logrado lo que ella quería, hacerlo en la mitad de tiempo y a la mitad de barato. Era prácticamente un nuevo descubrimiento en la medicina y vendría a acabar también con muchas empresas de laboratorios. Elizabeth era bautizada como la nueva Steve Jobs. Este apodo realmente no le caía nada mal a Elizabeth y es que realmente se veía que en su estilo ella quería copiar mucho a Steve. Se podía ver en todas las entrevistas, en todas las sesiones fotográficas que ella siempre quería utilizar ropa negra y de cuello de tortuga, suéteres de manga larga como lo hacía Steve. Ella dijo que no le quería copiar pero que sí se inspiraba mucho en él, así que la gente la comenzó a llamar de esta forma. Elizabeth se comenzó a poner en el plano de muchas personas y fue así como comenzó poco a poco a ganar mucha fama. Elizabeth comenzó a aparecer en portadas de revistas muy importantes como Forbes. Parecía que las cosas eran extraordinarias para la joven. En 2014 ella pudo establecer su compañía en una zona muy importante de Silicon Valley, una zona en la cual tenía de vecinos a grandes empresas con nombres ya establecidos. Se sabe que cuando Theranos se pasó a este lugar, Elizabeth contrató a 800 personas más para poder cumplir todos los requerimientos que tenía la plantilla. Se sabe que en Theranos se hacían constantemente cientos de experimentos. Para ese año en el cual ella pasó la empresa a Silicon Valley, que fue el año 2014, tenía ya 88 patentes de Estados Unidos a su nombre y también había participado en 16 más internacionales. Elizabeth estaba alrededor de todo el mundo. Se llegó a saber que la compañía en ese momento ya valía 10 billones de dólares. Elizabeth se codeaba con las personas más ricas e importantes del mundo. Incluso llegó a hablar con Carlos Slim, el hombre más millonario de México, para poder llevar la máquina Edison a este país y que así los exámenes de sangre fueran mejores, tanto para la gente de escasos recursos como para la gente que tenía el dinero suficiente como para pagar. Realmente no se sabe en qué terminaron las negociaciones entre Carlos Slim y Elizabeth.
Fue nombrada en el año 2015 como una de las personas más influyentes de la revista Time. También fue nombrada Mujer del Año. Pero la burbuja en la que estaba viviendo Elizabeth, una burbuja de éxito, una burbuja en la cual ella estaba siendo una gran empresaria, se estaba a punto de romper. Estaba a punto de explotar y le iba a explotar en la cara. En el año 2015 muchas cosas pasarían para esta empresa. Fue en octubre, un investigador y periodista del Wall Street Journal llamado John comenzó a hacerle eco a todas las críticas que la comunidad científica tenía en contra de Elizabeth. Dijo que su proyecto Edison era un completo fraude y además de eso dijo que dentro de Theranos realmente no se estaba haciendo ningún estudio que fuera fiable. Dijo además que Theranos estaba vendiendo packs, por así decirlo, de exámenes médicos que no estaban aprobados por ninguna institución. Packs de exámenes médicos que realmente no servían para nada. Las cosas comenzaron a calentarse. John dijo que había hablado con varios ex empleados de Theranos y que era de ellos de quienes había conseguido toda la información. Elizabeth y Sonny, que en ese momento era el presidente de la compañía, pusieron cámaras en cada lugar del edificio que tenían en Silicon Valley. Tenían a todos los empleados vigilados todo el tiempo que estuvieran ahí. Ellos sabían quién iba al baño, quién salía, quién se movía de su puesto. Todo esto para saber quiénes eran las personas que habían estado hablando con este hombre, si era que todavía había alguna en la empresa. También comenzaron a rastrear todos los mails que los empleados y ex empleados se habían mandado a lo largo de los años, pero no se pudo solucionar nada. Elizabeth amenazó a este hombre con poderlo demandar y puso a su equipo de abogados al frente de todo esto, pero realmente no tenía mucho que hacer. Todos los testimonios de John eran fidedignos. Él tenía pruebas, grabaciones, mensajes, llamadas, escritos, transcripciones, exactamente todo lo que necesitaba para comprobar que todo lo que él estaba diciendo era verdad. Con el tiempo, más revistas comenzaron a sacar artículos sobre la falsedad de Elizabeth y Theranos. Comenzaron a salir muchos artículos sobre el hecho de que los exámenes de sangre que realizaba la máquina Edison no eran fiables para nada. También se comenzó a decir que esta máquina no servía en lo absoluto. Muchos ex empleados dijeron que en muchas ocasiones se habían sentido muy inseguros porque la máquina era tan pequeña que las partes de dentro se rompían. Muchas veces se rompían expulsando la sangre que tenían dentro, así que ellos básicamente podían haber contraído cualquier cosa en el laboratorio. Dijeron además que los resultados que daba la máquina Theranos no eran tan rápidos ni tan fiables. Dijeron que a los clientes más importantes se les hacían los exámenes de sangre como a cualquier persona regular y se les daban los resultados diciendo que habían salido de la máquina Edison, pero en realidad no servía para nada. Una vez una señora se hizo un análisis en el cual la máquina Edison dijo que tenía cáncer cuando en realidad solo tenía un poco de anemia. Esta y muchísimas más irregularidades comenzaron a salir. Se llegó a saber también que todas las patentes de Theranos eran básicamente inservibles. Eran todo ideales de Elizabeth, pero que no se había podido reproducir ninguna de estas ideas de una buena forma. Entonces realmente la empresa no tenía nada. Lo único fiable que tenía la empresa era un test de herpes. Este test sí estaba aprobado por diversas asociaciones y se podía hacer de manera normal en los hospitales, pero luego de eso no había nada que pudiera darle una base a Theranos sobre todo lo que estaba costando. En 2016 se sabe que Sonny y Elizabeth terminan su relación. Sonny declara que él no sabía nada de lo que estaba pasando en Theranos antes de que saliera público y que simplemente apoyó a su novia Elizabeth en los peores tiempos. Él dice que no sabía nada de lo que se estaba gestando y trata de lavarse las manos. Luego de eso, en 2018, con cientos de demandas, la empresa cae en la quiebra. Todo el mundo le da la espalda a Elizabeth. Ella tiene que despedir a muchos empleados, tiene que vender muchas cosas y al final de cuentas decide cerrar la empresa. Elizabeth pasó de ser la joven influyente más grande de la historia a ser la peor emprendedora de la historia. Todo eso en un periodo de 2 años.
Ella está esperando un juicio, el cual será en 2020. Con todos los delitos que tiene, podría pasar al menos 20 años en prisión, al igual que Sonny. Elizabeth está en libertad condicional en lo que espera el juicio y se ha vuelto a enamorar, ha tratado de rehacer su vida y pues ahora está comprometida con un chico del cual no se sabe mucho. Ella realmente ha tratado de llevar un perfil muy bajo desde que todo lo de Theranos salió a la luz. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Este caso no es como los que traemos, pero sí que creo que las estafas son algo del mundo criminal que es importante de saber, es importante de ver y son temas, a mí se me hacen bastante interesantes. La estafa que hizo Elizabeth es muy interesante por el hecho de que mucha gente confía en ella por su apellido, por la fama que tenía y todo este tipo de cosas. Hay gente que todavía se pone a pensar si Elizabeth quiso o no quiso estafar a todas estas personas. Realmente ella pensaba que la máquina Edison funcionaría. Realmente ella pensaba que podía crear muchísimas más cosas que podían ayudar a la medicina, o realmente sí solo quería estafar a la gente. Muchos la defienden diciendo que era simplemente una idealista que no logró medir las consecuencias de sus actos. Realmente cuando ella se dio cuenta que la máquina Edison no funcionaba, lo más sensato hubiese sido pedir ayuda, decirle a la gente, miren, esto no está funcionando, voy a inventarme otra cosa, pero siguió vendiendo la idea de que Edison iba a revolucionar la medicina, iba a revolucionar los laboratorios e iba a cambiar el mundo, y realmente no llegó a ser así. Fue todo lo contrario, fue una máquina que ni siquiera servía. Si se podrá inventar una máquina así, la verdad yo no lo sé, no soy una experta en ese tema, pero si se llega a inventar, la verdad sería algo bastante bueno para la medicina. Hasta ahora no ha sido, obviamente no será Elizabeth la persona que lo haga, pero puede ser alguien más que esté por allí inventándose cosas en su cabeza. Si esta información les ha parecido buena, este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta por allí, también compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Mis redes sociales, LesmaVR, por allí aparezco así en Twitter, Facebook e Instagram. Mi segundo canal se llama Lesma Vlogs, ahí subo vlogs, ¿no? Cosas de mi vida y todo eso. También story times míos y de mis suscriptoras, si quieren lo pueden pasar a ver. Recuerden suscribirse a este canal y también a Lesma Vlogs, porque en los dos actualizo 3 o 4 veces a la semana. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.